de medios para mitigar el estrés calórico, lo que están viendo aquí, nos vamos a concentrar más en esto en una de mis charlas durante el curso. Pero para explicar en muy breve, cuando hablamos de mitigar el estrés calórico, hablamos al inicio de prevención de la radiación solar directa, que es antes que la vaca, le ayudamos a la vaca de disipar el calor, tenemos que prevenir que la vaca acumule calor del sol. La cantidad de energía o de calor que la vaca puede acumular del sol es casi la misma cantidad que la vaca genera en su metabolismo. Así que no tiene ningún caso ningún sentido de que la vaca, por un lado, la enfriamos y por otro lado esté parada en el sol y calientándose. Así que antes de hablar de prevención, de mitigación de calor, hablaremos de prevención de la radiación solar directa. Enseguida tenemos dos formas de enfriarlas a las vacas. El enfriamiento directo y más conocido es la combinación de mojado con ventilación forzada, y el enfriamiento indirecto de enfriando el ambiente con túneles de ventilación cruzada, colchones mojados, neblinas, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles porque esto es parte del curso. Empezamos nuestro viaje rodeándolo el mundo. Iniciaremos con la granja Macarese en Italia. La granja Macarese está localizada cerca de la ciudad de Roma. 1,200 vacas de alta producción. Esta granja y otra cerca de Nápoli pertenecen a la familia Benetton, muy famosa en lo que es los textiles. Ellos tienen granjas y agricultura. Así que esta granja está localizada cerca de Roma. Esta es la mapa de Italia. Hoy día estoy involucrado en el norte de Italia con un proyecto con más de 50 granjas lecheras en la parte norte de Italia con muy buenos resultados de enfriamiento, pero yo me voy a concentrar en Macarese, que es una de las dos más grandes granjas lecheras en Italia. En esta granja instalamos sistemas de enfriamiento. Lo iniciamos en 2015. Instalamos ventiladores y aspersores, como ustedes pueden ver, ventiladores y aspersores en el comedero, y ventiladores y aspersores en la sala de espera, y ventilación sobre los echaderos individuales. Es un establo de echaderos individuales, y iniciamos este proyecto arrancando enfriándolas a las vacas antes de cada ordeña, 3 ordeñas al día, por más o menos 1 hora entre la entrada a la sala de espera hasta la salida, y cuando las vacas están encerradas en el comedero. Y en estos gráficos podemos ver los resultados. Podemos ver año por año, desde el año 2016, cuando fue el primer verano que implementamos el sistema de enfriamiento. Podemos ver la leche de las vacas. No solamente incrementó en producción, pero se redujo la caída entre lo que es el invierno en el hemisferio norte, enero, febrero, marzo, y los meses del verano, que son junio, julio, agosto, septiembre. Así que ustedes pueden ver que año por año el promedio de producción de leche subió y sigue subiendo. En 2021 podemos ver datos hasta casi la fecha, hasta abril, y vemos cómo las vacas están dando muchísimo más leche de lo que daban
antes que iniciamos, más de 10 litros de incremento en el promedio entre 2020 y 2015. Este es el año antes de enfriar las vacas y estos son los años desde enfriar las vacas. Vemos que el efecto es acumulativo. Ya cuando enfriamos a las vacas están en mejores condiciones y dan más leche año por año. Si vamos a los datos de la pico de lactación, podemos ver igual que las vacas tienen hoy picos de lactación que son más de 10 litros por encima de lo que teníamos en 2015 antes que iniciamos el proyecto. Si vamos a datos de fertilidad, y aquí se ve muy claro verano antes de enfriar las vacas. Ven ustedes cómo la tasa de concepción bajó en los meses del verano y en el invierno siempre la tasa de concepción es cerca de 40%, pero antes de enfriarlas a las vacas nos bajábamos hasta 15% de tasa de concepción y con el enfriamiento se lograron más de 30% de tasa de concepción. Estos resultados ustedes los van a ver todo el tiempo en todos los proyectos que voy a mencionar. Si vamos a otro proyecto, el segundo va a ser el proyecto de enfriamiento en el sur de Rusia. Este proyecto inició con un productor lechero que se contactó a través de mi página en Internetica y pidió mi asesoría. Nos encontramos allá y iniciamos el trabajo. La granja lechera se encuentra aquí en una zona que se llama Krasnodar, que está cerca el mar Negro, y es una zona muy fría en el verano, muy caliente muy fría en el invierno, muy caliente en el verano. Así que estamos hablando igual de una granja con 1,200 vacas lecheras que se ordeñan 2 veces al día, tienen echaderos individuales y una sala de ordeño que cada ordeño 3 veces al día dura aproximadamente 5 horas, 6 horas. Instalamos allá sistemas de ventilación, son ventiladores grandes de 78 pulgadas sobre los comederos y sobre los echaderos, y funcionaban simultáneamente. En caso que las vacas estaban comiendo, las vacas se enfriaban con duchas y con ventilación. Cuando las vacas dejaban de comer y se echaban, se apagaban los ventiladores y los aspersores y se activaban los ventiladores sobre los echaderos. Este gráfico es algo que nosotros usamos muchísimo en proyectos nuestros. Usamos unos botoncitos que son termómetros intravaginales, data loggers lo llamamos. No voy a entrar en detalles porque esto va a ser parte de una de mis charlas durante el curso, pero medimos la temperatura vaginal de un grupo de 10 vacas 24 horas al día y cada 10 minutos. Y en esta forma podemos ver hasta cuándo el enfriamiento que les damos a las vacas está efectivo. Y lo que podemos ver en este caso es en un día típico del verano, que las vacas, el promedio de la temperatura no superó los 39.3, quiere decir que las vacas con ayuda del enfriamiento tuvieron el chance de mantener una temperatura casi normal, porque si no las enfriábamos a las vacas, la temperatura podía subir hasta 40 y más. Y aquí nuevamente les puedo mostrar los resultados.
El enfriamiento inició en 2018, así que podemos ver claramente que en 2017, antes de enfriarlas a las vacas se bajaban de un promedio de 24 a 16 kilos de leche por vaca. Y cuando estamos aquí en 2020, podemos ver que la producción de leche en los meses del verano llegó a ser 10 kilos de leche más de lo que se produjo en 2017. Y esto no hubieron cambios significantes en la alimentación o en otras partes del manejo. Así que podemos relacionar gran parte de esta mejora en el enfriamiento que se les dio a las vacas en el verano. Si vamos a la tasa de concepción, podemos ver muy claro que la tasa de concepción, esto es julio, agosto y septiembre de 2017, 2018, 2019 y 2020, se ve en forma muy clara la tendencia, el incremento de la tasa de concepción en los meses julio, agosto, septiembre, que son los meses de verano en el sur de Rusia, entre el año antes de enfriarlas a las vacas y 2 años después de enfriarlas a las vacas. El tercer proyecto es el proyecto en la granja Özlem en Turquía. No sé si ustedes saben, pero Turquía es una potencia en lo que es agricultura en general y producción lechera. La granja es de 1.400, 1.500 vacas y está localizada cerca de la ciudad de Izmir, cerca del mar Mediterráneo. Aquí estamos en Israel y así que no estamos muy lejos de la Turquía. Igual los dueños de esta granja se contactaron y pidieron asesoría. Fui a visitarlos, saqué la información, saqué los datos como lo hago en cada uno de mis proyectos. Lleno un cuestionario muy detallado con toda la información de la granja. Analizo lo que se está produciendo invierno y verano y veo la diferencia. Y se dieron las recomendaciones de qué hacer en esta granja. Así que igual pusimos estos botoncitos, estos data loggers intravaginales, y como ustedes ven, muy parecido a lo que vimos en la Rusia, quizás mejor, las vacas durante las 24 horas no superaron los 39 centígrados temperatura corporal, que esto demuestra que el enfriamiento que les dimos a las vacas fue bastante efectivo. Ahora, si vemos estos resultados, muy probablemente que vamos a tener buenos resultados en lo que se refiere a producción y fertilidad. Y esto es algo que yo saco mes por mes en cada una de las granjas que yo asesoro. Me mandan mes por mes un Excel con los datos que incluyen el número de vacas, el promedio por vaca hato, promedio por vaca adulta y primerizas en lactación, tasa de concepción, días en leche, etcétera, etcétera. Así que esto lo recibo mes por mes de cada uno de las granjas que asesoro en todo el mundo. Ok, vamos a ver los resultados. Aquí igual, resultados muy significantes. Podemos ver el proyecto nuestro inició en 2017. Tenemos aquí datos de 2014, 15 y 16 antes de enfriarlas a las vacas y se ve en todos los 3 años una caída bastante significativa de junio a julio, agosto, septiembre. Y a diferencia de los años sin enfriamiento, tuvimos un incremento de cerca de 20% en el año 2017, cuando las vacas gozaron de muy buen enfriamiento. Igual podemos ver aquí es tasa de preñez, no tasa de concepción, pero igual podemos ver 2013, 14 y 15,
Y podemos ver 2016 y 17 un incremento bastante significativo en los meses de julio y agosto en 2017 en comparación a los otros años. Otro proyecto, España. Este fue un estudio en una granja robotizada de Laval con 2 robots y cerca de 120 vacas en Talavera de la Reina, cerca Toledo, España. Y lo que podemos ver, esta granja está localizada un poco al sur de Madrid, una zona muy caliente. Las temperaturas en el verano llegan allá a más de 40 centígrados. En estos días tenemos allá más de 40 centígrados. Es una zona continental muy seca. Y esto fue parte de un estudio que hice con De Laval para ayudarles a desarrollar una estrategia de enfriamiento de vacas en granjas robotizadas. Ustedes saben que granja robotizada no tiene horas de ordeño, no tiene, así que por el hecho que las vacas normalmente en granjas normales se enfrían antes de las ordeñas y al regresar de la ordeña, aquí no lo tenemos esto. Teníamos que desarrollar tecnologías nuevas para adaptarnos a la situación que no hay un horario de ordeñe a las vacas, a todas las vacas. Igual estamos hablando que el proyecto inició en 2016. Se ve muy claro la caída en producción lechera en 2015 y el incremento de la producción en 2016 y después un brinco más en 2017. Si vemos la diferencia, aquí tenemos unos 7 litros de leche más en los meses del verano con el enfriamiento, comparándolos con el año antes que se enfriaron las vacas. Proyecto de estrés calórico Alpura en el norte de México. Yo tengo muy largo contacto con Alpura. Yo en los años 90 hasta 92 fui para desarrollar los servicios de asesoría para esta cooperativa, que es la segunda más grande cooperativa de leche en México, con cerca de 150 socios y más de 100,000 vacas, distribuidas entre la Ciudad de México y hasta la frontera con Texas y con Arizona en el norte. Y este proyecto de estrés calórico fue entre los años 2014 y 2016 en la zona de la Laguna de Torreón. Es una de las zonas más fuertes de producción lechera en México. En el año 2014 iniciamos el proyecto con un grupo de vacas pioneras, por el hecho que se trata de unos establos muy grandes de miles de vacas. Fue difícil de enfriarlas a las vacas suficientemente solo en la sala de espera, porque las ordeñas son muy rápidas y la vaca no permanece largo tiempo en la sala de espera. Así que construimos unos túneles de enfriamiento especiales para enfriarlas a las vacas. Así que estamos hablando del norte de México. Esta es la zona de la Laguna de Torreón, en donde se realizó este proyecto. Para tener idea, estos son los meses del año y estas son las horas al día con el ITH por encima de lo crítico para vacas lecheras, que es el ITH 70. Lo vamos a ver durante el curso, cómo se hacen estas mediciones. Y lo que podemos ver en forma muy clara es que los meses junio, julio y agosto y quizás septiembre, las vacas están en estrés calórico casi las 24 horas al día. Y mismo en el resto del año, las vacas están en condiciones de estrés calórico
gran parte del día. Así que es una zona muy, muy caliente. Si lo comparo con Estados Unidos, la laguna de Torreón es más caliente que cualquier lugar en Estados Unidos. Así que podemos ver que si en Florida y en Texas tenemos cerca 50% de las horas del año por encima de lo crítico, en la laguna de Torreón tenemos cerca 60% de las horas del año con condiciones de estrés calórico, y esto puede causar una reducción de 1,000 kilos de materia seca en el consumo de las vacas, 2,000 kilos de leche, la prolongación del intervalo entre partos en más de 2 meses y una pérdida de cerca $800 al año por vaca en caso que no mitigamos el calor de las vacas. Vamos a entrar en más detalles de esto más tarde. Lo que podemos ver es interesante. El proyecto inició en el año 2015. Así que podemos ver que esta es la producción de leche en el invierno y en el verano. Podemos ver que en 2014, por ejemplo, 2011, la producción de leche cayó de 35.6 a 31, 38 a 35.8. Y con el enfriamiento, el primer año que enfriamos bien a las vacas, la producción de leche bajó en menos de 1 kilo por vaca año. Si vamos a la fertilidad, podemos ver muy claro en los meses antes que se inició el proyecto, muy parecido a lo que vimos en Italia, lo que vimos en Rusia, la tasa de concepción se bajaba en el verano de un promedio de 35 a un promedio de cerca 15. Y en el primer año que enfriamos bien a las vacas, la bajada fue solamente de 34 a 30. Quiere decir que exactamente duplicamos la tasa de concepción con un buen enfriamiento. Ustedes van a preguntar qué es lo que se hizo. Lo vamos a ver durante el curso. Ahora, esto es un artículo que yo publiqué reciente en Engormix y se va a publicar en diferentes partes del mundo, en México, en Brasil, en portugués en Brasil y en otras partes del mundo. Estos son datos de una granja lechera La Cántabra, pero estos datos van a ser del año pasado, 6 años después que implementamos este proyecto. ¿Por qué realicé este estudio? Porque el mes pasado me pidieron dar una charla en un congreso simposio veterinario en México y me quise ver qué pasó 5 o 6 años después de instalar este sistema. En estos 5 años ya no tuve contacto con esta granja, pero le pedí el favor al dueño y a la gente de Alpura, porque yo terminé mi proyecto con ellos en el 2016. Les pedí que me manden los datos ya actualizados hasta la fecha y aquí les voy a mostrar una comparación del promedio de datos de los años 2011-14 antes de implementar el enfriamiento intensivo y el promedio de los años 2015 hasta 2020 al implementar el enfriamiento intensivo para las vacas. Lo que podemos ver muy parecido a lo que vimos en los proyectos anteriores. Aquí estamos viendo la tasa de concepción que se bajaba a 14, 16 y con buen enfriamiento se mantuvo el doble, el 30%. Ahora acuérdense, lo que vimos antes es el promedio del año 2015, que fue el primer año de implementar. Aquí vemos un promedio de 5 años. Así que lo que estamos viendo es que se está manteniendo sin mis visitas a la granja, solo lo que se aprendió allá y los métodos que se implementaron
vemos año por año que se está manteniendo un promedio de 30% de tasa de concepción en lugar de 14 antes de enfriarlas a las vacas. Si vamos a lo que son días en leche, antes, en el verano, se incrementaban los días en leche a más de 200 y hoy día, por la mejora en la tasa de concepción, y esto es cómo influye la mejora en la fertilidad, el promedio de producción de leche, porque las vacas están en promedio más cerca al parto con el enfriamiento que sin el enfriamiento. Y si vamos al siguiente gráfico que demuestra la leche, aquí vemos cómo la mejora en la fertilidad y en el días en leche se manifiesta en la producción promedio por vaca liña. Que podemos ver que hoy día en el invierno las vacas están produciendo cerca de 40 litros de leche en el invierno y se están bajando solo a 36, que son 3.5 kilos. A cambio, se bajaban de 33 a 29, quiere decir que si en el invierno teníamos una diferencia de 6 kilos, aquí tenemos una diferencia de cerca de 8 o 9 kilos de leche. Esta caída ya no la vemos, tenemos más leche y más leche en los meses del verano. Y leche por vaca hato, igual podemos ver de una diferencia de 3 kilos en el invierno, estamos teniendo una diferencia de 8 kilos en el verano. Todo este rango es debido al enfriamiento que recibieron las vacas. Si en 2011 las vacas se bajaban 4.3 kilos de leche entre verano e invierno, entre invierno y verano, y la relación verano-invierno fue de 86%. En 2020 las vacas se bajaron menos de 1 kilo de leche y la relación verano-invierno subió a 0.97. Ahora ustedes me van a preguntar qué es la relación verano-invierno. Inscríbense al curso y van a estudiar y van a entender qué es este índice de relación verano-invierno. Bueno, para terminar mi charla, yo hago en cada uno de mis proyectos un estudio con un Excel que yo desarrollé, y este estudio hace ¿cómo se dice? La relación de costo-beneficio al implementar el sistema de enfriamiento. ¿Cómo lo hago este cálculo? Durante el curso. Pero les puedo mostrar nada más un resumen de unos países en el continente americano, de Estados Unidos, México, Perú, centro de Argentina, Santa Fe y Córdoba, centro de Uruguay y Brasil, Minas y São Paulo. Este estudio ya tiene unos años que lo realicé, pero lo que vimos en forma muy significativa es que si incrementamos la producción de leche de las vacas en 5% por el enfriamiento de las vacas, cada vaca va a dejar alrededor de entre 100 y 150 dólares más por vaca año, y si logramos a tener 10% más de leche, podemos llegar a 300 y más dólares por vaca año, y esto todo después de cubrir todos los gastos. ¿Cómo se hace este estudio económico? Lo vamos a ver durante el curso. Y por el último, quiero agradecerles por la atención. Lamento y les pido disculpas por el inicio, porque no conozco tan bien esta plataforma, pero aseguro que para el curso vamos a ser más exactos al inicio del tiempo. Este es mi dirección email y esta es mi página internetica. Ustedes pueden entrar allá y encontrar muchos artículos míos mismo en español. Esto es un túnel de enfriamiento en una granja lechera en Israel, y estos participantes son gente que vienen a capacitarse en cursos
organizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Agricultura de Israel. Así que espero que les interesó mi charla, les gustó. El señor José Moreno pregunta, ¿el enfriamiento ayuda a aumentar la fertilidad? Sí, claro, lo vimos en todos los proyectos. Sí, nosotros usamos el ITH porque el ITH representa no solo la temperatura, mismo la humedad, así que representa mejor lo que se siente la vaca.